El reloj ya no marcaba solo horas, marcaba el límite entre la vida y el olvido. Habían pasado más de 72 horas desde el colapso. Demasiado tiempo, decían algunos. Tiempo imposible, afirmaban otros. Los rescatistas ya no hablaban con la misma convicción. Sus movimientos eran más lentos, los ojos pesados, los cuerpos consumidos por el cansancio. El polvo se les pegaba a la piel como una segunda capa, mezclado con sudor, lágrimas y frustración. A su alrededor, el escenario era desolador. Montañas de concreto aplastado, varillas retorcidas apuntando al cielo como cicatrices abiertas. El silencio, ese silencio, no era paz. Era un vacío opresivo, casi ensordecedor, como si la propia ciudad estuviera conteniendo la respiración. Muchos ya habían empezado a aceptar lo inevitable. La búsqueda se estaba volviendo protocolaria, casi mecánica. Cada paso cargaba un pensamiento que nadie quería decir en voz alta. Tal vez ya es demasiado tarde. Hasta que alguien se detuvo. No por cansancio, no por rendirse, sino porque algo interrumpió ese silencio aplastante. Un sonido, tan débil que parecía imposible, tan sutil que cualquiera distraído podría ignorarlo. No era el viento pasando entre los escombros, no era el crujido de las estructuras cediendo, no era un eco, era un golpe seco, rítmico, irregular, pero insistente, humano. El corazón de quien lo escuchó se aceleró de inmediato. Levantó la mano pidiendo silencio, un silencio aún más profundo que el que ya lo cubría todo. Otros se acercaron, conteniendo la respiración, como si cualquier ruido pudiera borrar esa frágil oportunidad. Y entonces, otra vez, toc, toc. Ya no había duda. Ahí, bajo toneladas de destrucción, alguien estaba vivo. En ese instante el cansancio desapareció. La desesperación dio paso a una urgencia casi eléctrica. Las miradas se cruzaron y sin necesidad de palabras, todos entendieron. Todavía había esperanza. Y cuando la esperanza regresa después de haber estado a punto de morir, no vuelve débil, vuelve gritando. En ese preciso momento, lo imposible, que ya había sido enterrado junto con los escombros, volvió a respirar. La mañana del 19 de septiembre de 1985. Todo parecía normal. Personas saliendo a trabajar. Calles comenzando a llenarse. La rutina siguiendo su curso, como cualquier otro día. Hasta que el suelo tembló. Al principio fue solo una vibración extraña, casi confusa, una ligera incomodidad. Pero en cuestión de segundos, se convirtió en una pesadilla imposible de controlar. La tierra rugió. El movimiento aumentó con una violencia brutal, como si fuerzas invisibles desgarraran la ciudad desde abajo. Los edificios comenzaron a sacudirse de forma antinatural. Los vidrios estallaron. Estructuras completas cedieron sin previo aviso. Y entonces vinieron los colapsos. Construcciones que tardaron años en levantarse, se derrumbaron en segundos. Pisos enteros se comprimieron unos sobre otros.
El ruido era ensordecedor. Concreto rompiéndose, metal desgarrándose, gente gritando. Las calles se convirtieron en trampas. El suelo se abrió en algunos puntos. El polvo invadió el aire, bloqueando la vista, asfixiando, convirtiendo el día en una especie de noche gris. Hospitales dejaron de funcionar en el momento en que más se necesitaban. Oficinas se volvieron tumbas improvisadas. Viviendas desaparecieron como si nunca hubieran existido. La ciudad, viva segundos antes, ahora estaba herida. Sirena tras sirena comenzó a sonar, mezclándose con los gritos de auxilio. La gente corría sin rumbo, intentando entender qué seguía en pie y qué ya se había perdido. Las comunicaciones fallaron. La energía se fue. El caos se instaló por completo. Pero en medio de toda esa destrucción, algo empezó a surgir. No vino de autoridades, no vino de planes organizados. Vino de la gente. Hombres y mujeres comunes, aún en shock, comenzaron a regresar. Volver a los escombros, volver al peligro, volver a lo desconocido. Porque en el fondo, todos sabían algo. Alguien todavía podía estar allá abajo, esperando. Y mientras existiera esa posibilidad, rendirse no era una opción. Sin esperar órdenes, civiles comenzaron a actuar. Trabajadores, vecinos, desconocidos. Todos se convirtieron en rescatistas improvisados, con sus propias manos, con pedazos de madera o herramientas improvisadas. Empezaron a remover escombros. Cada segundo importaba. Cada piedra retirada era una oportunidad de vida. Los equipos de rescate llegaron, pero enfrentaron un escenario brutal. Estructuras inestables, riesgo constante de nuevos derrumbes y recursos muy limitados. Aún así, nadie retrocedía. Había algo ahí que no se podía explicar. Una fuerza colectiva, una fe silenciosa, de que todavía había personas esperando ser encontradas. Los días pasaron. El calor, el hambre y el cansancio se volvieron enemigos tan peligrosos como los escombros. La lógica decía que las probabilidades disminuían con cada hora. Pero entonces, contra toda probabilidad, comenzaron a surgir historias increíbles. Personas encontradas con vida después de días enterradas, sobreviviendo en espacios mínimos, sin luz, sin agua, sin saber si alguien seguía buscándolas. Era como si la vida se negara a rendirse. Cada rescate era una explosión de emoción. Gritos, lágrimas, abrazos. Pero también era un recordatorio doloroso de cuántos seguían desaparecidos. Y aún así, nadie se detenía. Ese sonido, ese golpe que rompió el silencio sofocante, no era solo una señal. Era un llamado, un grito desesperado atravesando capas de concreto, metal y desesperación. Y nadie ahí tuvo el valor de ignorarlo. La operación se reinició con una intensidad distinta. Ya no era solo un rescate. Era una carrera contra el tiempo, contra el colapso, contra el propio miedo. Cada segundo tenía un peso insoportable. Cada decisión podía significar vida o pérdida. Los rescatistas se posicionaron con extremo cuidado. No había espacio para la prisa ciega. Había que escuchar antes de actuar, sentir antes de tocar, calcular antes de mover. Las herramientas comenzaron a trabajar lentamente. El sonido del metal raspando el concreto se sentía como un susurro tenso. Pequeños fragmentos eran retirados uno por uno, como si desarmaran una trampa gigante, lista para colapsar en cualquier momento. El aire era pesado, difícil de respirar, pero nadie retrocedía. En cada pausa, todos quedaban inmóviles, esperando, escuchando. Y entonces, toc, ahí seguía, ese golpe débil, pero insistente, como un corazón luchando por no detenerse, como alguien diciendo, aquí sigo, no se rindan conmigo. Los ojos de los rescatistas comenzaron a brillar.
incluso cubiertos de polvo. El cansancio dejó de importar. El dolor desapareció. Solo existía un objetivo: llegar hasta esa vida. No por debilidad, sino por la responsabilidad. Un movimiento en falso podía derrumbarlo todo, podía silenciar ese sonido para siempre. Pero siguieron.